Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitado a Ulises González, Chief Data and Analytics Officer de Actinver. ¿Cómo te encuentras, Ulises? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Y digo, antes de ir empezando con los temas más técnicos que vamos a estar platicando el día de hoy, me gustaría que primero te presentaras, con quién estamos platicando. ¿Quién es Ulises? Ok, esa pregunta me encanta, ¿no? Pero bueno, ok, bien. Pues yo soy Ulises González y soy la persona responsable en Grupo Financiero Actinver del tema de los datos, información, conocimiento, llegando hasta los temas de innovación e inteligencia artificial. Digamos que eso es lo que hago en mi trabajo de lunes a viernes de 9 a 6. Ahora, ¿qué más? Soy profesor, tengo una cátedra especial en la Panamericana en Business y Management. También tengo 2 proyectos de investigación con el Instituto de Matemáticas y el Centro de Ingeniería en cómputo cuántico en particular, en colaboración con la Universidad de Hong Kong y la NSU en Singapur. ¿Qué más te puedo contar? Y como mi formación ya, digamos, un poco viendo el CV de forma resumida, tengo 3 licenciaturas, 2 especialidades, 2 maestrías y hablo 7 idiomas, no incluido el castellano. Es que ese yo ya no lo incluyo. Entonces, eso. Excelente, pues digo, para que sepan de la información también con quién vamos a estar. Ya solo me van a vender pozole los domingos, pero no, lo voy a anotar. Exacto. Y mira, digo, para ir empezando un poquito también en materia, que digo, ya muchos conocemos Actinver, pero justo desde tu área, que hemos estado platicando un poquito antes de la entrevista, me gustaría hacer esta primera pregunta. Justo en este entorno financiero tan regulado, ¿cómo equilibra Actinver la necesidad de cumplir con normativas estrictas mientras impulsa esta parte de innovación y la transformación digital? Ok. Como bien lo dices, somos una entidad como cualquier institución financiera en este país, enteramente regulados. Pero eso no puede ser un freno para la innovación, porque la innovación es esta magia que tienen las personas, este ímpetu que tienen para poder crear. Entonces, tenemos cuidado lo que es sí, lo regulatorio, lo estipulado, lo jurídico, pero también damos un espacio para la creatividad, para el debate de ideas, para la generación de nuevos productos, procesos, temas. Entonces, porque eso necesita un ecosistema, un ambiente y unas condiciones. Y una vez de que ya sale de este entorno más de creación, lo vamos formando para que llegue a un entorno más regulado. Pero siempre, nunca podemos sacrificar la idea y la creatividad por la regulación, porque de la regulación y de las leyes no emanan las nuevas ideas. Esto viene de las personas, por las personas y para las personas. Y de este lado, ¿cómo impulsas tú esta mentalidad creativa en un área de ingeniería con tu equipo, desde esta parte de liderazgo, para que también ellos vean una forma de cómo se está logrando esto en una empresa como Actinver? Ok. De entrada, como siempre lo digo, cada que utilizo esta palabra me dicen, estás loco y no sé qué. Para mí, el motor, la gasolina que empuja el carrito de la innovación se llama caos. Cuando yo digo la palabra caos, todo el mundo piensa en miedo, aversión, no entiendo, desastre. Y no, el caos es la mayor potencia de energía. Porque es decir, hay gente, por ejemplo, vemos el hype que hay en redes sociales, en las reuniones familiares, todo el mundo quiere hablar de IA, ¿no? Y todo el mundo es experto en IA. Entonces ya tenemos eso. Pero cuando viene del entorno social y familiar a un entorno corporativo, ¿qué haces con esa energía? ¿Qué haces con ese ímpetu, con esas ansias? Lo que tienes que hacer es trabajar con ello. Porque ya llevas el 50% del camino recorrido. Sí. La gente ya te lo ha comprado. Ahora, ¿qué haces con esa energía? La tienes que canalizar. ¿A través de qué? De métodos, de formas específicas. De hecho, el método de trabajo que nosotros tenemos está muy inspirado en cómo trabaja la industria del juguete y de los videojuegos, que es un método completamente disruptivo. Ahí puedes estar en la etapa 3, regresar a la 1, pasar de la 1 a la 7, de la 7 a la 2, volver, quitar, poner, crear nuevas etapas. Porque de eso se trata. Por eso es que siempre me refiero que el caos es para nosotros el catalizador de la innovación. Entonces, ojo, estás jugando con una materia que es ultra compleja, pero al saber manejarla crea magia. Ahí sí hay magia real. Aquí me surgen 2 temas que digo, estuvimos platicando mucho y de ahí me surgieron varias dudas que tengo por lo que están trabajando. Entrando con lo primero, esta parte de la inteligencia artificial que se ha puesto muy de moda. Y tal vez una pregunta muy abierta, pero me gustaría que nos explicaras para el público que tal vez no entienda a full este tema. ¿Qué es la inteligencia artificial realmente? Ok, y lo voy a hacer desde un punto de vista que todo mundo conocemos, que es ChatGPT, ¿no? Eso es una rama de la inteligencia artificial que se le conoce como inteligencia artificial generativa. Bueno, básicamente lo que hace ahí es crear conocimiento a partir de conocimiento. Es decir, tiene un conjunto de libros, periódicos, revistas, cuentos, el corpus de que se haya estado escrito,
se le inyectó a esa computadora y esa computadora es capaz de crear con ese conocimiento nuevo conocimiento. No es conocimiento nuevo, es conocimiento reciclado. Por ejemplo, si tú le pides, créame un cuento donde hay una bruja o león y al final salga un unicornio y les eche un rayo, va a crear un cuento coherente. ¿Y sabes por qué? Porque fue entrenado no solo con cómo se escribe el castellano, sino también cómo se redacta, cómo se escribe un cuento, cuál es la estructura, pero también fue entrenado con muchos cuentos de muchas épocas, de muchos autores, pero también se le enseñó cómo dibujar personajes, cómo se caracterizan, cómo sienten, cómo emocionan, cómo interactúan. Entonces es como yo darte a leer libros de distintas materias o temas y yo te digo, crea esto, tú ya tienes ese conocimiento, porque pasaste de tener un proceso de memorización, comprensión y razonamiento, que son los 3 procesos mentales que tenemos los seres humanos y que la máquina está intentando emular. Eso es fascinante, porque nosotros siempre creímos que la inteligencia artificial iba a hacer las cosas rutinarias o que no nos gustaba hacer, como planchar, lavar, limpiar, pero no, está entrando a terrenos meramente artísticos. Hay gente haciendo música con inteligencia artificial, creando arte con inteligencia, escribiendo poemas. El primer show de stand-up 100% hecho por una máquina fue presentado el año pasado. Una máquina escribió un show de stand-up. El primer libro de cuentos escrito por una máquina salió este año, verano de este año. Es fascinante. Entonces, ¿hasta qué punto las personas que teníamos esa utopía de que íbamos a vivir como en la Grecia antigua, creando y dibujando y componiendo, pero una máquina lo está haciendo? Y es súper válido, pero ojo, eso no es nuevo, no es original, es producto del conocimiento reciclado con lo que fue entrenado. Nada más que para nosotros parece original, porque es combinación de cosas, pero en realidad no lo es. Entonces, tiene una parte muy brillante y súper genial, pero también tiene un lado muy oscuro, porque cuando lo llevas hacia qué va a suceder con las personas cuando cognitivamente dejamos de pensar y hacemos que una máquina haga las tareas, los ensayos, los procesos, conteste correos, vamos perdiendo sinapsis, vamos perdiendo conexiones. Y eso está súper comprobado, que va a haber un declive de cierta generación en capacidades mentales. Porque es bien sencillo, colócale a la máquina que conteste el correo, que haga la receta, que haga la tarea, que escribe el ensayo, pero yo dejo de pensar. ¿Y cómo se puede aprovechar esto sin perder esta capacidad? Y más en una empresa como ustedes, que este tema financiero a veces llegamos a pensar, bueno, hay cosas que pueden automatizarse, hay otras que no, pero lo que sí se puede, ¿cómo logramos? Y yo, hablando ahorita del tema financiero, porque esto puede ser aplicable para todas, ¿cómo logramos que no se pierda esta capacidad de resolución por el hecho de usar este tipo de herramientas? Número 1, tenemos que llevar a la gente a que entienda qué es esto. Tú no puedes pretender que se suban a un barco sin saber hacia dónde van. Entonces, el primer reto está en llevar esto de forma súper sencilla, súper mundana, hacia todas las personas. Da igual si estás en un call center, en el C-Level, da igual dónde estés. Tú tienes que entender qué es inteligencia artificial, qué no es, hasta dónde llega, cuáles son los principios básicos. Ahí está el primer reto, porque quieres y tienes que tocar a muchas personas con muchos antecedentes, con muchos niveles. Entonces, primero preocúpate porque todo el mundo tenga los conceptos en común. Sí. Segundo, busca aquellas personas que son esas personas que viven inspiradas, o sea, que se levantan todos los días así como si fueran la carrera de galgos y sale y tienen esta energía, porque esas personas van a ser los que van a empujar esas locuras que tú tienes en mente. Y tercero, una vez de que encuentres esas personas, es súper humano que la energía y el entusiasmo se contagia. Uno puede tener el proyecto más maravilloso, más fastuoso, más exacto, pero si la gente no lo consume, no lo vende y no lo compra, básicamente no existe. Entonces, no perdamos de vista que sí tiene un lado de ciencia y de ingeniería, pero también tiene un lado de personas. Porque siempre es de las personas, para las personas y por las personas. Entonces, el enfoque humano de la inteligencia artificial es fundamental, porque si no, nada más estamos haciendo cosas por hacerlas, que es un tema que aquí sí ponemos mucho foco. Aquello que se hace es porque tiene un efecto y que después podemos rentabilizar y que podemos exportar y que podemos crecer, pero siempre viene de las personas para las personas. Es súper contrastante, ¿no? Sí, no, totalmente. Y ahorita también quisiera saber cómo es que
han utilizado o si ya están aplicando temas como inteligencia artificial dentro de las operaciones de la empresa. Si tú, Ulises, has dicho, oye, estoy viendo que esto ya podemos empezar a implementarlo en estas áreas, que algo que me gusta preguntarles mucho es esto, porque sabemos que no es nada más introducir inteligencia artificial por el hecho de que está de moda. Hay que saber cómo hacerlo y que estoy seguro que en esa parte te toca la labor de decir, bueno, tú sí puedes empezar a utilizarlo, tú no, aquí ya es aplicable o todavía no podemos llegar a este nivel dentro de este tipo de operaciones. Ok. De entrada, yo nunca coacciono ideas. Tenemos una cosa que llamamos puertas abiertas con las ideas. Las ideas nunca sobran, nunca hay ideas tontas o bobas, porque ahí hay una energía y la persona necesita respuesta a ese ímpetu que tiene. Pero contestando a la pregunta más de las operaciones, por ejemplo, tenemos aquí un área que tenemos 800 asesores financieros y un área de 4 o 5 personas contestando temas súper específicos de prácticas de venta. Oye, tengo un cliente que tiene doble nacionalidad, iraní y americana, y quiere invertir $500,000 en fondos de renta variable. ¿Puede o no puede? Para contestar esa pregunta, tendrías que leerte al menos 2 legislaciones y los manuales internos. Si yo lo tuviera que imprimir, estamos hablando de unas 700 páginas. No hay ser humano que pueda memorizar y tener presente 700 páginas, pero una máquina sí lo puede hacer. Entonces, con eso aceleramos de una respuesta que puede demorar 2 semanas a una respuesta que sale en 5 segundos. Por ejemplo, llegan también un montón de cuestiones de las bolsas, ¿no? De la Viva, de la Bolsa Mexicana de Valores, y tenemos que, son archivos grandes, diarios, ¿no? Entre 500 y 600 páginas. No hay persona que diariamente se tenga que leer eso para detectar cuáles son los fondos y entonces notificar a los clientes. O sea, se volvería caótico. No puedes tener un ejército de personas, pero una máquina sí lo puede hacer. Entonces, de entrada estamos direccionando los esfuerzos que son súper obvios, ¿no? A lo que sí es así, operativo, pesadísimo. Por ejemplo, análisis de llamadas de call center. Llamadas tenemos un montón, como cualquier institución que tiene un call center. Pero no puedes analizar todas las llamadas. Tomas una muestra y las analizas y con eso extrapolas. O se supone que extrapolas, ¿no? Pero aquí sí estamos analizando las llamadas, una por una. Pero no solo en el mensaje, sino en el tono que se está utilizando y cuidando los protocolos y las palabras y lo que se está comunicando, porque una máquina sí lo puede hacer. Una máquina sí puede ser como este gran Big Brother, entrar a todas las llamadas y verlas, entrar a todas las páginas y verlas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cosa que llamamos Yoda por el personaje de Star Wars, que es nuestro gurú de información. Imagínate que tú llevas una semana y quieres que te instale la impresora. No sabes. De hecho, yo sigo hasta este momento, no sé dónde se instala ni cómo. Pero a Yoda le inyectamos ese conocimiento y entonces yo le pregunto, ¿quién me instala la impresora? Y me contesta. Entonces yo no tengo que estar indagando, ¿no? Ese es nuestro gurú o nuestro oráculo de conocimiento. No le llamamos oráculo por un tema raro, pero es Yoda, o sea, y ahí le estamos inyectando constantemente conocimiento. ¿Para qué? Para que las personas lo tengan a la mano. No lo tienes que saber, no lo tienes que memorizar, tienes que saber preguntar. Y hasta eso ni siquiera tienes que preguntar también. Entonces, con que tengas una idea vaga, el conocimiento se recupera, se resignifica y te lo entrega. Imagínate la potencia que tiene eso. Es un gran cerebro de conocimiento a la disposición de todos. Y en inversiones tecnológicas, digo, ¿cuáles además de esta parte están manejando justo con los clientes para que su proceso dentro y fuera pues lo sientan mejor, más cálido, que al final, digo, el hecho de introducir tecnología se puede ver como empezar a meter algo más frío, pero no necesariamente es así. No. Te voy a platicar del proyecto más desafiante que tenemos, no solo a nivel de ciencia e ingeniería, sino a nivel de insertar una pieza en una sistemática comercial como esta. Sí. Se llama Proyecto Centinela. Centinela por los X-Men. Es que aquí todos tienen nombres de videojuegos o de personajes. Ah, buenísimo. Bueno. Entonces, un buen día del board me llamaron y me dijeron, oye, vimos que tal institución en Estados Unidos, porque siempre aspiramos al primer mundo, bueno, está creando o publicó en no sé qué periódico que está creando tal cosa, y el challenge que me colocaron fue crear el primer asesor financiero 100% operado por una máquina. Y yo les decía, pero es que eso es ciencia ficción. O sea, dejemos de ver Instagram y TikTok. O sea, eso es ciencia ficción. No, que sí. Bueno, llevamos 1 año y medio trabajando en crear el primer asesor financiero 100% operado por una máquina. Y ahí tienes un montón de cosas. Imagínate los procesos mentales que ocurre cuando tú vas a invertir. A pesar de ser la misma persona, tienes necesidades, motivaciones, cuestiones que varían. Entonces, y tu asesor y el mercado, o sea, ocurren un montón de procesos. Y además a ti te gusta
que te atiendan como persona. O sea, tú quieres que la persona que te atienda sea persona, no que sea un sticker que apenas se mueve. Entonces, una de las partes que tiene Proyecto Centinela es lo que se llama en investigación computación afectiva. Por ejemplo, a nuestro humano digital, si tú le saludas, te saluda de vuelta. Si tú le sonríes, te sonríe de vuelta. Como es la comunicación humana. Sí. Si yo te veo triste, empatizo, porque así es la naturaleza. Pero si yo te veo triste y estoy sonriendo, es muy raro, es así como de, ok, ¿what? No. Entonces tiene mucho de computación afectiva, tiene todo un componente de hiperrealidad social, que es básicamente adaptarse a la situación y crear situaciones únicas para la conexión humano-máquina. Y que el mensaje que tú estés recibiendo como humano sea genuino, resuene en ti, entiendas. Por ejemplo, cada X segundos toma una fotografía y analizamos tu expresión. El 80% de lo que comunicamos es no verbal. Entonces, la sonrisa es genuina, la mueca, la mirada, la inclinación, todo eso se le reinyecta para que cada 25 segundos cree un mensaje otra vez potente, y entonces está recalibrándose constantemente. Y también con el tema de la voz. Sí. La voz, yo te puedo decir buenos días o buenos días, pero es buenos días. Entonces también ahí estamos inyectando todo el análisis de voz, de tonos y demás, para que se recalibre. Entonces es una máquina que recibe un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo del mensaje. No solo es la connotación y denotación del mensaje, que es lo que es y lo que debería ser, sino también es cómo lo estás recibiendo, de tal suerte que se recalibra y vuelve y vuelve y vuelve. Y también hay otra sección que es ya la más compleja, que es de simulación de conciencia artificial, que es de las partes más nuevas, bueno, nuevas relativamente, porque básicamente lo que tú quieres cuando interactúas es que suene como humano, se vea como humano y se sienta como humano. De hecho, las pruebas ciegas de esto las iniciamos en febrero del 2025. Son pruebas ciegas al estilo Turing, ¿no? Que colocas dos personas, no sabes quién es quién, pero tú interactúas. Y este proyecto se va refinando con base en las interacciones, pero si una persona ya no logra distinguir si es una máquina o es un ser humano, quiere decir que ha logrado este tipo de conexión con todos los elementos que les hemos colocado: computación afectiva, hiperrealidad social, simulación de conciencia artificial, etcétera, 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 etcétera. Entonces sí tiene todo un componente muy de ciencia e ingeniería, que yo lo llevo muy de la mano, no lo hacemos solos, colaboramos con muchas Ivy League. De entrada con Northeastern, que es donde yo estudié la maestría en inteligencia artificial, previo que fuera popular, porque ahí en 2011, 2012 éramos 3 personas tomando clases de lingüística computacional, que es el principio base que hay detrás de ChatGPT, ¿no? Sí. No era ni popular y a nadie le interesaba, pero ahorita pues ya, ¿no? Tiene así como hype. Colaboramos también con gente de UCLA, con Caltech, con el Instituto de Matemáticas Aplicadas aquí en la UNAM, con el Centro de Ingeniería Avanzada, porque finalmente ese conocimiento viene de allá. Y entonces tenemos que tener esta relación estrecha para poder crear esto. Y de una idea que parece ciencia ficción, ¿cómo le vas moldeando y sacando? No digo que sea fácil, porque no lo es, pero tampoco es imposible. Sobre todo cuando hay formación y conocimiento. Y lo que veo muy interesante es que muchas veces vemos una industria como esta, que es tema financiero, que lo cerramos a que pensamos que todo era data, en sentido de números, datos, sin saber toda la inversión o todo el trabajo que puede ya empezar a ver detrás, que incluso ya están ustedes innovando por encima de muchas empresas que pensaríamos que lo harían antes, por el tipo de segmento que a veces pensamos que iba a ser el financiero. Eso es verdad. El tema financiero o el sector financiero se ve como un gran dinosaurio, ¿no? Sí. Es viejo, medio se mueve, medio se duerme, pero no necesariamente, porque eso es un estereotipo. Es un estereotipo que viene, pues sí, de los 80s y los 90s, pero no necesariamente la gente que está ahí quiere decir que sigue esa filosofía. Entonces, porque es gente que viene de otra formación, de otra industria, de otra generación. Sí. Entonces es inyectarle energía, es así como estas vitaminas, ¿no? Y sí, o sea, lo entiendo perfectamente, pero es posible. No es sencillo, porque uno tiene que convencer, y quizás tienes que trabajar lo doble o lo triple que en otras industrias, como en el retail, o en la farmacéutica, o en el entretenimiento, ¿no? Ahí digamos que hay más caminos, pero aquí es lo que lo hace más padre o más retador, que tienes que convencer. Entonces tienes que trabajar lo doble o lo triple para poder vender una idea y que te la compren y que se suman y que se inviertan. Pero eso te lleva a crear cosas, no nada más a pensarlo una vez, sino a pensarlo desde muchas perspectivas. Por eso es que me apasiona. Uno diría, pero ¿por qué no en el retail o en el entretenimiento? No, porque ahí hay caminos ya como hechos, pero es más genial donde no hay camino, donde tengo que pasar a ver cómo y tengo que crear el camino.
Justo aquí me gustaría que nos platicaras cómo es que se logra vender una idea como estas que, digo, obviamente te puede tocar el perfil que dice yo encantado de invertir más en temas tecnológicos, quiero aplicarla a mi área, pero con este perfil más complicado que a veces, digo, dejándolo de lado de manera interna, pero también por un tema externo que la persona dice, bueno, yo quiero ofrecerte un nuevo servicio, un nuevo software, ¿cómo es que de tu lado has logrado hacer que se empiecen a hacer este tipo de innovaciones, que se lleguen a platicar, que se logra vender el proyecto por dentro? Ok. Y aquí ya me coloco mi cachucha, dirían, de investigación. En la investigación, los grandes proyectos de investigación, aquellos que son más exitosos, que resuenan y que uno ve, son aquellos que se pueden explicar de la forma más sencilla. Es súper contrastante, porque puedes tener cuestiones, por ejemplo, de cómputo cuántico, geniales, maravillosas, pero si el proyecto no logra explicarse de forma ultra sencilla, que cualquier persona lo pueda entender, básicamente el proyecto está destinado a morir. Ese es uno de los principios básicos que uno tiene en investigación. Entonces, lo primero que hago es eso, comunicarlo. ¿Y qué es comunicar? Es conectar con personas. Si yo voy a hablar con alguien de finanzas y conta, tengo que hablar en sus términos y en algo que yo sé que le va a resonar, y dándole ejemplos que conoce. Y no le voy a hablar, por ejemplo, de bioestadística, que me va a decir, what, si yo me dedico a conta. Entonces, si yo voy con alguien, por ejemplo, de operaciones, tengo que hablar en términos de operaciones, le llevo ejemplos de operaciones y cuestiones que le acerco a ese mundo. No podemos pensar que la ingeniería y la ciencia pueden vivir por ellas solas. Se tienen que vestir con muchos trajes y llegar a presentarse con esos trajes. Se tienen que ver y parecer como si fueran parte de ese grupo. Eso es lo primero. Y lo segundo, tiene que haber un interés genuino por las necesidades de ese grupo. Si yo voy con finanzas, no es solo cómo les hablo, ni en qué términos, ni en qué manera, sino también tiene que haber un interés real por esa problemática, que yo ya analicé, que ya vi, que ya revisé, y entonces llevo un prototipo. Oye, ¿te interesaría hacer esto? Como una prueba de concepto, así como sin compromiso, ¿no? Oye, ¿no te querías sumar a este curso? Creo que te va a servir. Oye, vi esto aquí, que podemos hacer algo. Entonces, como a la gente ya le estás hablando en sus términos y ya le llevas un ejemplo de su realidad y no de otra realidad, entonces ya llevas 2 de 3. ¿Y cuál es la tercera? Estar constantemente ahí presente. Aquello que no está presente se olvida. Aquello que no está presente no es memorable, no te recuerda, no te ubican. Entonces, estate presente. Por eso es que aquí organizamos muchas activaciones y eventos, y parece que tenemos una agencia de marketing y publicidad, pero no. Pero, o sea, de hacer, por ejemplo, tenemos un podcast que se llama Data Gossip, donde invitamos a gente, tratamos temas, noticias, publicamos, por ejemplo, en nuestra red interna, así como una especie de story de Instagram, ¿no? Tenemos a nuestros influencers, así como tipo TikTok, así. ¿Sabías que este robot ya puede planchar por ti y lo comprarías? Porque va a costar $2,500. O, ¿sabías, por ejemplo, que la primera vacuna creada por una máquina, bla, bla, bla? O sea, siempre dar como esos, ¿no? Insights que sabes que resuenan en un público y después se va especializando más. Pero no puedes dejar de estar presente en la vida de las personas. Sí, claro, y es donde estamos viendo un trabajo muy fuerte que se está haciendo del lado de TI, que rara vez, bueno, anteriormente no se llegaba a ver la parte de ingeniería, incluso el puesto de CIO, CISO, CTO y todos estos, son puestos nuevos que estamos viendo que surgieron, porque anteriormente teníamos visto al ingeniero como el que prende y apaga la computadora, checa que estén funcionando las máquinas, y ahorita es un tomador de decisiones dentro de la empresa que sí ayuda a que ésta crezca, innove y siga mejorando, que empresa que no tiene este puesto vemos que no va a crecer igual que las que sí lo tienen. Sí, teniendo en cuenta que ingeniería viene de ingenio. La esencia del ingenio es la creatividad, que es lo que se tiene que... Cada que digo esto siempre me dicen, es que ya tienes tu cachucha de psicólogo. No, no es eso, pero bueno. Pero la creatividad es eso, y la creatividad sale de la persona que menos te lo puedes esperar. Pero lo que sí tienes que hacer es crear las condiciones para que esa gente se pueda expresar. Sí. Y en cuanto a las posiciones, yo creo que ya no es opción el no tenerlas, porque estás destinado a morir. O sea, el no tenerlas es apostar para fracasar, y a nadie le gusta apostar para fracasar. Entonces, las tienes que tener, pero también tienes que saber a quién estás contratando y reclutando, porque aquí viene mi otra cuestión. Muchas personas, con el tema de la IA o de la masificación de la ingeniería, aparecen muchas personas que ni siquiera tienen una formación adecuada. Y porque es bien sencillo, porque hay mucho trabajo y entonces medio digo que sé de sistemas y ahí voy, ¿no? Y también te encuentras muchos farsantes.
Entonces también yo les diría, tengan mucho cuidado con quién contratan y cómo contratan, y revisen mucho, porque si no después se dan de topes con perfiles que no sabían y tienen ejecutando ahí, pues es normal, o sea, si esta persona no sabe, ¿cómo le exigimos, no? Es, por ejemplo, yo siempre les digo acá a los chicos, a mí me encanta Grey's Anatomy, he visto 13 temporadas o 14, pero no por eso me voy aquí con la doctora y que me preste su recetario y yo me pongo martes y jueves de 4 a 6, digo, pero no por eso tengo la formación, el conocimiento, la experiencia y el talento. Entonces revisen mucho, porque es un campo muy abierto, es muy noble, pero también hay mucha gente que se intenta subir por subirse. Aquí quisiera saber, ¿tú cuáles son las habilidades que buscas en la parte del equipo que tú reclutas? ¿Cuáles son? No necesariamente tal vez nos vamos hasta el punto de ingeniería, porque sabemos que si es ciberseguridad, pues necesita traer una cierta expertise, claro. Es inteligencia esto, pero ¿qué habilidades son las que tú dices? Sé que si tienen estas, para mí, por lo menos en Actinver, sé que me van a funcionar. Ok. Número 1, elaboramos una especie de test de problemas que únicamente contestas con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y son de estos problemas donde me permite saber si la persona tiene un razonamiento necesario para lo que se va a enfrentar. Porque si no puede con eso, entonces no va a poder con lo que viene. Si en ese test no tiene arriba de 7 de 10, entonces no tiene lo necesario, porque le va a costar sumarse a la dinámica, entrar a los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasa ese, les colocamos un caso de negocio. Un caso de negocio de una empresa ficticia que vende bicicletas. Entonces ya ahí, desde muchas perspectivas, entonces ahí ya vemos en vivo, traemos un grupo de personas, 3, 4, y los ponemos así como sujetos, ¿no? Y los estamos observando cómo interactúan, cómo deciden, cómo se comunican, porque también es súper importante la parte de integración de esa pieza en todo tu ecosistema, porque tiene que ser una pieza que embone, que sume, y no por el contrario que se vuelva un lastre, ¿no? Y lo tercero, los temas de la capacidad de la persona para reinventarse y autogestionarse. ¿Qué es eso? Reinventarse es, tengo un proyecto, yo aprendí algo, pero soy capaz de aprender por mí mismo. O sea, soy autodidacta, no me da miedo, no le temo y sé cómo buscar formas. Y lo otro es, me autogestiono. Es decir, no dependo de que me estén diciendo constantemente tienes que hacer o no tienes que hacer, sino yo mismo me autocompongo, me autogestiono, y a lo mejor no tengo las mejores técnicas, pero sí tengo las bases para poder crearlo. Entonces te digo, el examen de razonamiento, que es no negociable. Ahí es donde filtramos a más del 80%, porque me he encontrado gente que tiene un título de ingeniería y no sabe ni siquiera cuánto es 8 por 7, te lo juro. Es impresionante, es así como de avienta tu título así en una fruición de donde hayas venido, porque no tienes nada que hacer aquí. Número 2, el tema del caso de negocio. Es un caso de negocio que ni siquiera es ingeniería, es de una empresa ficticia, pero me gusta ver la capacidad de razonamiento y de análisis que tienen. Y el tercero tiene que ver con ciertas preguntas que hago para autodeterminación, para autogestión y para este tema de autodidacta, ¿no? Que hemos visto que incluso para un tema de ventas, anteriormente solo te buscan habilidades sociales. Ya actualmente hasta la parte de analítica de datos es necesaria para muchas empresas. Y digo, si esto es para un tema que es un puesto social, por decirlo así, que no se va a requerir para un puesto de ingeniería, que estamos viendo que cada vez se va requiriendo mayores habilidades. Se vuelve más competitivo, porque incluso estamos viendo el reto, que también me gustaría preguntarte, de encontrar al talento adecuado, viendo que muchas empresas están sufriendo por encontrar talento en el área de tecnología. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo te lo puedo decir que aquí el mayor reto para lanzar un proyecto no es el presupuesto, es encontrar a la gente correcta. O sea, es brutal lo que se invierte y los resultados que caen así a cuentagotas. Pero ahí es donde uno también tiene que ser creativo. Sí. ¿Creativo cómo? En cómo buscas, dónde buscas. Por ejemplo, yo he encontrado gente en grupos de Facebook, porque sé que hay grupos de Facebook de gente que discute temas. Y entonces digo, esta persona sabe algo, tiene algo. Entonces le empiezo a seguir, así como estoquear, pero de forma sana. No sé si hay estoquear de forma sana, pero lo empiezo a revisar y veo y digo, ok. Y entonces por ahí también vas, ¿no? O sea, las formas de reclutamiento tienen que cambiar. Publicar en LinkedIn una cosa y esperar que la gente te llegue así, pues es así. O sea, no lo hagan porque no tiene resultados. Uno tiene que también ser muy proactivo en eso. Y yo, como estoy muy del lado de la academia, yo voy y recluto. Así. Sí. A los últimos semestres. Y como conozco a todo el mundo, ya que me ven llegar, es así, ¿a qué vengo? Entonces también uno tiene que estar presente ahí, porque ahí es ver el talento así puro, es así como ver los materiales como cuando estaban previo a la explotación de la industria minera, cuando estaban así a ras de piso. Es genial ver proyectos que uno diría escolares,
pero que pueden ser claramente muy superiores a muchos proyectos que se implementan en compañías. Es brutal, entonces siempre estoy presente en esas ferias, en esas entregas, con esa gente. Uno tiene que estar ahí fichando, pero también depende de qué tanto estás presente, sí, y no de publicar y pretender que mágicamente te va a llegar la persona. Y aquí, ya con todos estos conocimientos que has logrado obtener, viendo estos perfiles, conociendo ya la parte del trabajo duro que están de todos estos equipos, ¿cuál consideras que es las habilidades que van a tener que tener los nuevos CIOs, los CISOs, estos puestos de tecnología para poder comandar y llevar este equipo y que se aprovechen las habilidades de ellos? Lo más importante y lo más fundamental, y yo te diría el ADN de estas posiciones, tiene que ser las personas y el manejo de personas. No hay elemento más complejo de la naturaleza, no hay elemento más difícil de entender que las personas, porque las personas somos todo menos estables. Hoy estoy feliz, triste, algo me motiva, ¿qué es lo que te hace pararte de la cama? No es lo mismo que tu compañero, que tu vecino. El trabajo con las personas es lo más importante, y el no saber eso te lleva así a pique, porque puedes ser la persona más brillante, tener todos los estudios, pero no puedes hacer que el día dure más de 24 horas. Requieres de gente, pero ¿qué haces con esa gente? ¿Cómo le respondes a esas personas? ¿Cómo reaccionas y cómo tocas esas cosas que hace que se muevan? No nada más es decir, elaboren, o salgan, o proyecten, o desarrollen, o programen. No, eso no funciona, la masificación no funciona y está comprobadísimo. Tienes que enfocarte en las personas de forma genuina, real, porque si no se siente así como de, uy, sonríe a la vida o caldito de pollo para el alma, y no es eso. Y estar constantemente creando cosas para que estén motivados, pero motivados realmente, no es así como de, ay, motivan, no es sonríen, no, sino que es porque la motivación de uno no es la misma que la del otro, entonces hay que buscar los caminos y las formas. Entonces, gente que lidera equipos de tecnología, que está lejos de las personas o que no está en su top, está destinado a fracasar, porque quien sí logre manejar eso de una forma súper efectiva, creativa, y sume la parte de conocimiento de ciencia e ingeniería, es una combinación así, o sea, hace magia eso, porque tienes a la gente y tienes conocimiento. Entonces es gente que crea, pero que crea con convicción. Y entonces cuando vienen los temas, las dificultades, es gente que lo va a hacer porque ha comprado el proyecto y porque lo conoce, pero que también porque los dignifica el hacerlo. Es impresionante el tema de personas, y que es un tema que muy pocas veces se explora y se deja a las eras de recursos humanos. No es así como de, sí, capacítense, y, sí, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿cómo haces? Yo digo la palabra capacitar de entrada, es una palabra horrenda que teníamos que tachar del diccionario. No, uno tiene que invitarlos a experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, evaluar o dar feedback? A la gente no le gusta darlo ni recibirlo, pero ¿cómo hacemos que eso resuene en la persona y que le deje algo? Sí. Entonces, yo te diría, lo más importante es el enfoque de las personas, pero de una forma estructurada. O sea, hay que entrar, hay mucha teoría al respecto, psicodinámica de organizaciones, psicología organizacional, aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Sí, hay muchos lugares donde ya podemos aprender, digo, en el tema de internet no fue nada más para el tema de diversión, aunque sí se da. Hay muchas formas ya de capacitarse, de estar actualizado y de poder obtener información muy fácil a través de cualquier página. Incluso para las personas que dicen, yo soy codo pagando el tema de escuela, universidad, bueno, métete a YouTube y ve aprendiendo un poco a poco, y así te interesa, puedes empezar a ahondar un poquito más ya para que te puedas pagar el tema de escuela, universidad, y tener este conocimiento que en un tema líder, pues tienes que estar en aprendizaje constante, y no solo líder, creo que en cualquier puesto ya la parte de aprendizaje constante es ya esencial. Y fundamental, porque si no, alguien lo va a hacer por ti. Sí. Y entonces cuando se suma el talento de la persona y el empuje de la persona, no tienes contra qué competir. Así es. O sea, entonces, o lo haces o lo haces. Y para la industria, digo, ya entre mis últimas preguntas, no por tiempos, porque me encantaría seguir platicando de más temas que tendríamos aquí, pero me gustaría saber, ¿tú cómo estás viendo lo que es Actinver y toda la industria para los próximos 5 años? ¿Qué sientes que van a ser los cambios? ¿Qué sientes que es lo que va a venir para todo lo que es esta empresa y para tu área en específico? Ok. Lo que viene es... Llevamos sembrando mucho temas de inteligencia generativa, lingüística computacional, robótica móvil, computación espacial o metaverso. Entonces ya viene la época de cosecha. Llevamos ya 2 años sembrando, cultivando, regando, colocándole sus vitaminas. Y entonces 2025, 2026 son tiempos de cosecha.
Pero 2027, 2028 son tiempos de más cosecha, porque ya conoces el método. Sí. Ya sabes qué vitamina le funciona a la planta, cuánto sol le tiene que dar, ya germinó, entonces ya viene la época de cosecha, pero importante. Entonces vienen proyectos súper interesantes, muy creativos, pero también viene ya la estabilización de eso, que ya aprendimos por dónde sí, por dónde no, pero entonces ya no inicias de 0, inicias a lo mejor en 10. Sí. Entonces hace mucho más sencillo. Y además que la gente ya lo empieza a conocer. Y eso es genial, porque ya llegan con ideas. Oye, vi que tal área tiene esto, ¿podríamos hacer esto contigo? Entonces, sí, oye, yo vi esto. Entonces ya no solo viene de un grupo de locos intentando así, ¿no? Sino viene de la gente misma, porque va entrando en un periodo de estabilización, pero un periodo que se ha alimentado de formación. Por ejemplo, aquí tenemos un programa que ha sido un éxito, que le llamamos Programa de Formación y Desarrollo de Competencias en Datos. ¿Y qué es eso? Más allá de lo que puedan ellos entender y demás, damos cursos presenciales y en línea de SQL, de Python, de Power BI, de R, Introducción a Inteligencia Artificial, y son clases, pero no clases, o sea, literalmente a lo que vas es a jugar. Tenemos todo un método pedagógico y didáctico donde la gente literalmente se pelea por estar. Y entonces durante 12 sesiones te enseñamos lo básico y a partir de la sesión 7 tú traes tu información y creas tus propios programas o dashboard o análisis. Ya si no lo tienes, te prestamos lo de la empresa ficticia de los Looney Tunes que se llama Acme, que vende bicicletas. Pero la idea es que tú lo crees y que lo vivas, porque el 80% de lo que ellos tienen que hacer, con lo que aprenden, lo pueden así tomar las riendas y elaborar. Y no depender. Y entonces estás creando eso, una descentralización. Y ellos es vivir realmente una cultura en datos. Y no decirte, vive y maneja tu negocio con datos. Y dices, sí, pero ¿qué hago? Es como decirte, sé feliz, sé culta, las cosas con calidad. Eso no dice nada. Tienes que darles herramientas. Y en esos temas uno tiene que ser bien agresivo. ¿En qué sentido? La educación para los adultos, yo no entiendo por qué. La gente lo ve así como un tema del pasado. Sí. O unidireccional. Se sienta aquí una persona y habla así, bla, bla, bla. Así como en Snoopy, que hablaban. Y nadie entendía. Y entonces, no. Aquí uno tiene que ser... O sea, si no es el juego, es la dinámica, es el serpientes y escaleras, es la pelota, son los premios, son las estrellitas. Y la gente se da la oportunidad de equivocarse. Es impresionante cómo en un mismo espacio físico, un piso arriba, que es donde se sienta, no se da ese chance de equivocarse. Pero cuando está un piso abajo, en la sala donde impartimos los cursos, sí se da esa oportunidad. Y es la misma persona en un mismo espacio físico. Y entonces, ¿dónde está? Está en las condiciones. Y es genial cuando tocas a esas personas y cuando te dicen, gracias a ustedes aprendí, gracias a ustedes ya puedo hacer esto, ya le propuse, ya fui con mi jefe, ya tengo aquella idea. Y también, no lo voy a negar, hemos tenido mucha gente que ha conseguido mejores trabajos por lo que aprendió. Que cada que lo cuento no les gusta, pero es real. Porque las personas ganan habilidades y hay sitios donde están dispuestos y están buscando y hay un apetito por ello. Sí. Entonces... Creo que si te roban al talento, por llamarlo así, porque no es tal cual robar, realmente pues es tema negocio también para ellos, pero quiere decir que entonces salen muy bien capacitados. Si nadie se quiere llevar a tus empleados es porque algo están haciendo mal dentro de la empresa. Claro. Así de sencillo. Digo, ya como último, me gusta dejarles un espacio al final para un mensaje que le quieras dejar a los líderes, a esos tomadores de decisiones que nos están escuchando hoy. Ok. El mensaje que yo les daría es, acérquense a los temas de inteligencia artificial, de estos temas que ven uno muy complejos. Acérquense, tóquenlos, se van a equivocar, no les va a gustar, de seguro no les va a quedar la primera, ni la segunda, ni la tercera, se van a súper frustrar, pero una vez de que pasen por eso, seguramente va a venir el aprendizaje, porque el aprendizaje ocurre cuando nos sentimos mentalmente incómodos. Si sus proyectos no los hacen sentir mentalmente incómodos, son proyectos que no están yendo a ningún sitio. Entonces, arriésguense, pero también busquen a talento real. No se dejen engañar por compañías que les prometen así como soluciones apoteósicas y mágicas, así como de telenovela o de película. No, porque esa gente, nuevamente, si no camina como pato, no se ve como pato y no hace cuac, no es pato. Entonces, ojo con lo que les venden, porque hay muchos farsantes allá afuera. Es normal, todo el mundo se quiere subir al tren de la IA. Y lo tercero, confíen en lo que les dicen las personas, porque muchas de esas ideas que uno está buscando así, como si fuera iluminación filosófica, las tienen en sus propias compañías, esperando. Así está ahí. O sea, es alarmante el cómo no les dan espacio a que las personas, da igual el lugar, da igual la posición, da igual lo que sea, a que los escuchen, pero que los escuchen de forma verdadera.
Pues Ulises, te agradezco bastante por el espacio que nos brindaste el día de hoy para platicar, conocer todo lo que se está trabajando aquí en Actinver y conocer más del tema tecnológico en una industria como la financiera, que como dijiste, llegamos a pensar de una manera de ellos y vean todo lo que se está trabajando, todo lo que hay detrás, todas las innovaciones que existen, así que pues no me queda nada más que agradecerte por este tiempo que nos dedicaste el día de hoy. No, y yo súper agradecido. Y pues también soy mucho de generar comunidad, entonces me pueden buscar en LinkedIn y ahí estar en, oye, esto, ¿cómo lo ves? Oye, porque el conocimiento cuando se comparte, crece. Y eso es lo que genera nuevo conocimiento. Y no uno así como tipo Gollum que lo hace. No, eso no funciona. Entonces, yo súper encantado de tomarme un café, una comida, una cerveza y charlar de esto. Y Ulises, ¿cómo te encuentran en LinkedIn? Jorge Ulises González Medina. Lo vamos a colocar aquí, supongo que en las redes o en el video, pero ahí me pueden escribir, que yo publico constantemente también, ¿eh? ¿Listo? Y muy buen contenido, así que cualquier cosa seguro te estarán buscando, y agradecerte por el espacio, y a nuestra audiencia también les agradecemos mucho por acompañarnos siempre en estos podcasts. Cualquier cosa saben que siempre estaremos en contacto con ustedes. Les deseamos una excelente tarde. Hasta luego. Chao, chao.